Hay un momento en la vida del alma donde ya no se busca con desesperación, porque se ha recordado lo esencial. No viniste aquí a pedir garantías, viniste a encarnar la certeza. Esa certeza no se impone, no es ruido, no grita. Es el susurro que brota del centro invisible del ser. Es el lugar donde no hay máscaras ni exigencias. Algunos lo llaman intuición, otros lo nombran como sabiduría antigua. Pero cuando lo sientes de verdad, no necesitas definirlo, simplemente sabes. Y ese saber es fe. No la fe que repite frases como un conjuro sin alma, no la que espera milagros como un niño golpeando la puerta de un cielo distante. Hablamos de otra clase de fe, una que no pide, sino que reconoce, una que no se esfuerza, sino que encarna. La fe que nace cuando el corazón recuerda que ya es uno con lo invisible. La vida, con sus giros extraños y sus pausas densas, fue siempre una danza entre dos fuerzas. El miedo que busca controlar y la fe que elige confiar. Y en esa elección silenciosa se decide todo. No con gritos ni promesas, sino con una quietud poderosa, como la del sol que amanece sin pedir permiso. El alma sabe crear, no porque lo aprenda, sino porque lo recuerda. Antes del verbo, antes del pensamiento, ya habitaba en ella la semilla de todo lo que sería. La fe es el agua que hace brotar esa semilla. Es presencia sin tensión. Es el acto sagrado de abrir las manos, incluso cuando la mente aún teme perder. Quien camina con fe no camina solo. No porque otros le sigan, sino porque el universo entero le acompasa los pasos. Hay un orden oculto, más antiguo que los templos, más sutil que el viento, que responde no a las súplicas desesperadas, sino a la vibración genuina del ser que confía. Y aquí radica el misterio. Cuando dejas de intentar que las cosas ocurran, comienzan a suceder. No se trata de pasividad, sino de alineación. Es como sembrar un árbol. Tú eliges la semilla, la tierra, el cuidado, pero no puedes forzar al brote. Solo puedes confiar en que crecerá cuando sea su momento. Así también funciona la vida desde la fe. Tú actúas, sí, pero sueltas el resultado. Entiendes que no es tuyo controlar el fruto, solo ofrecerte a su proceso. Cuando tu mente ya no necesita pruebas, el alma empieza a hablar. Y lo hace con símbolos, con sincronicidades, con esas casualidades que no son tales. Lo hace a través del arte, del cuerpo, del silencio. Y si prestas atención, verás que todo está orquestado para recordarte quién eres realmente. A ese espacio de lucidez profunda se accede cuando dejas de luchar contra lo que es. No se llega por estudio, ni por esfuerzo extremo, sino por rendición consciente. Como una hoja que se entrega al río, no porque se rinda a la muerte, sino porque confía en que el agua sabe a dónde va. La fe no es optimismo forzado, no es ilusión rosa, es sabiduría interior. Es la vibración de quien ya sabe que todo está bien, incluso cuando las formas aún no lo reflejan. Porque hay una paz más antigua que el miedo, y esa paz se encuentra en el centro mismo de tu ser, donde nada se rompe y todo se transforma. Los antiguos lo sabían. No hablaban de fe como un acto de esperanza incierta, sino como un portal entre lo invisible y lo visible. Para ellos, la realidad externa era solo el eco de un mundo más sutil, más puro. Sabían que el oro más valioso no era el que se encontraba en la tierra, sino el que se activaba en el alma, a través del fuego interior. Y ese fuego es la fe consciente, una fuerza que no necesita testigos para ser real, una alquimia que ocurre cuando pensamiento, emoción y voluntad se funden en un mismo pulso. Entonces lo invisible empieza a tomar forma, no porque lo exijas, sino porque ya estás vibrando en su frecuencia. Muchos buscan transformar su vida desde afuera, cambian de lugar, de trabajo, de pareja, de apariencia, pero siguen cargando el mismo vacío, porque el cambio verdadero no comienza en el mundo externo. Comienza cuando la conciencia se eleva y desde ese nuevo estado de ser, lo demás se alinea. La fe no construye castillos en el aire,
Construye raíces profundas, raíces que no tiemblan con el viento del fracaso ni con las lluvias de incertidumbre. Porque quien tiene fe ya ha sido sembrado en el terreno del alma. Y desde allí, todo florece. El amor, la abundancia, el propósito. No como recompensas, sino como expresiones naturales de quien vive en sincronía con la fuente. Y si quieres un símbolo simple, observa el flujo del dinero, no por codicia, sino por lo que representa. Energía en movimiento, valor reconocido, confianza compartida. El dinero, cuando es entendido desde la fe, deja de ser un fin y se convierte en una expresión, una manifestación visible de una confianza invisible. No se persigue, se atrae. No se exige, se permite. Cuando comprendes esto, comprendes que la fe es la tecnología más antigua y más poderosa. No necesita cables ni rituales. Solo requiere que recuerdes quién eres más allá del ego. Porque quien recuerda ya no duda y quien ya no duda ya está creando. Así que vuelve a tu centro. Cierra los ojos y respira. Siente. No repitas nada. No hagas afirmaciones si tu alma no las siente verdaderas. Solo habita ese lugar donde ya sabes que todo está ocurriendo para tu bien. Desde ahí observa y deja que el milagro te encuentre. Porque el milagro no es algo que llega, es algo que despierta. Cuando tú despiertas. Oye, si has llegado hasta aquí es porque este tema realmente te interesa. Así que recuerda, en el primer enlace de la descripción tienes mucho más contenido sobre metafísica que puede ayudarte aún más. No te lo pierdas. El verbo que despierta la realidad. Hay palabras que se dicen desde la garganta y hay otras que emergen desde el centro mismo del ser. Las primeras se pierden en el viento, como hojas secas que no encuentran raíz. Las segundas, en cambio, llevan consigo la vibración del alma. Son puentes entre lo visible y lo invisible. Son oraciones vivas. No es la palabra lo que transforma, es la energía que la sostiene. Cuando una expresión nace desde lo más profundo del corazón, no importa la forma en que se pronuncie. Puede ser suave como un murmullo o intensa como un clamor silencioso. Lo que la convierte en verdadera alquimia no es su sonido, sino su vibración. Lo que toca no son los oídos, sino los hilos ocultos de la existencia. Es allí, en ese instante sagrado donde mente, emoción y energía sutil se entrelazan, donde comienza el verdadero milagro. No se trata de una fórmula secreta, ni de una técnica arcana. Se trata de presencia total, de habitar por completo el momento en que se declara una intención y se confía en ella como si ya fuera realidad. Los sabios de las antiguas tierras no enseñaban que el verbo era solo lenguaje. Lo nombraban como principio creador. El pensamiento, decían, es una chispa, pero cuando se convierte en palabra encarnada en fe, se vuelve semilla. Y toda semilla, aunque se oculte en la oscuridad de la tierra invisible, lleva la certeza de la flor. En el jardín del alma hay 3 fuentes de energía que alimentan toda creación consciente: el amor, la fe y la fuerza creativa que arde en lo profundo del cuerpo, esa que muchos temen nombrar. Cuando estas 3 corrientes se cruzan, forman un triángulo sagrado. El alma se convierte en altar y la intención en ofrenda. Imagina este triángulo, un vértice enraizado en la ternura del amor, otro impulsado por el deseo puro de manifestar y un tercero sostenido por la fe sin grietas. Cuando ese equilibrio se logra, el mundo ya no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Entonces, lo que antes parecía imposible comienza a configurarse como destino. Pero hay algo que debes saber. La fe no cae del cielo como un rayo divino. No llega como una visita inesperada. La fe, como todo lo sagrado, se cultiva. Es una arquitectura interior, construida ladrillo por ladrillo con actos conscientes. Es una danza de repetición y devoción. Es una lámpara que se enciende cuando eliges creer antes de ver. Muchos esperan sentir fe para comenzar a moverse. Pero el sendero verdadero dice lo contrario.
Es al moverte que la fe despierta. Y para ello existe una herramienta olvidada por muchos, recordada solo por quienes caminan el sendero interior: la palabra sembrada con intención. A este acto, los antiguos lo llamaban autosugestión sagrada, pero no era una repetición mecánica, era una repetición ardiente, viva, cargada de fuego emocional. Es como sembrar en tierra fértil. Cada frase pronunciada con certeza es un gesto que informa al universo: esto es real para mí. Y mientras más lo repites con conciencia, no estás mintiendo a tu mente, la estás reprogramando, estás afinando tu frecuencia, estás reescribiendo el guión invisible que guía tus días. Todo lo que hoy ves fue antes una visión sostenida, un suspiro convertido en forma, una certeza que se negó a morir en la duda. Primero sentirás un leve cambio, una percepción diferente, como si el aire tuviera otro aroma, como si las personas que te rodean comenzaran a reflejar una versión nueva de ti. Luego vendrán señales, pequeños milagros, oportunidades, coincidencias tan precisas que parecerán guiones celestiales. Y finalmente, lo soñado se vuelve tangible. No porque lo empujaste, sino porque lo encarnaste. Ese es el arte antiguo de la transmutación, y es tan real como el sol que calienta la piel o el río que canta entre piedras. La diferencia es que ocurre primero en un plano que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Allí es donde comienza la realidad, en lo invisible. La fe verdadera no pide permiso, no espera evidencias, no pregunta si es posible. La fe sabe que lo que se afirma con convicción en el santuario del corazón, tarde o temprano, se revelará en la vida como una manifestación sagrada. Así lo enseñaban los sabios de los desiertos antiguos y también los guardianes de los templos ocultos a la orilla del gran río. Nada es verdadero afuera si no ha sido declarado adentro. Hermes y sus discípulos lo sabían, lo llamaban el arte de gobernar el mundo interior. Aprendían a convertir la palabra en espada, el deseo en mapa y la emoción en fuego que encendía los cielos. Comprendían que no basta con querer, ni siquiera basta con soñar, porque el deseo sin dirección es niebla. Pero la fe es arquitectura, sostiene, moldea, atrae. Uno de los textos más antiguos lo dijo con claridad: el todo es mente. Si el universo es una creación mental, entonces quien domina su mente es escultor de su mundo. Esa es la ley no escrita, el secreto que ha sido envuelto en símbolos, oculto en parábolas. Y ahora regresa a ti, no como un código, sino como un llamado. La fe no es un don exclusivo de los iluminados. Es una construcción diaria. Es elegir cada mañana creer, aun cuando nada parezca cambiar. Es repetir lo que aún no ves como si ya lo estuvieras viviendo. Es la palabra sembrada una y otra vez como mantras que encienden la realidad. Y sí, los antiguos lo llamaban autosugestión, pero era mucho más. Era magia verbal, era alquimia del espíritu. No consistía en decir muchas veces una frase, sino en repetirla hasta que el alma dijera: sí, esto es mío. Y entonces, como por arte divino, lo que era sonido se convierte en carne, lo que era promesa se convierte en presente. ¿Y tú qué estás sembrando hoy con tus palabras? ¿Hablas desde la duda o desde la certeza? ¿Repites desde el miedo o desde la fe? Recuerda, el universo no responde al volumen de tus palabras, sino a la vibración que contienen. Habla con el corazón encendido. Repite con la emoción del que ya recibió. Vive con la convicción de quien ya lo es. Porque lo que el alma sostiene con amor, deseo puro y fe absoluta, ya está en camino. Solo es cuestión de tiempo para que el mundo lo vea. El arte de ordenar al universo. Hay un umbral invisible que separa lo que es de lo que aún no ha sido. Ese umbral no se atraviesa con pasos, sino con vibración. Lo cuidas, lo habitas
y lo transformas desde adentro. El guardián de ese umbral no es un ángel ni un dios lejano. Es tu subconsciente. Y aunque parezca un susurro dormido, es él quien vigila el puente entre lo real y lo posible. No razona, no pregunta, no juzga. Es como un río. Lleva todo lo que recibe, sin distinguir si fue verdad o ilusión. Si lo alimentas con miedo, sembrará sombras. Si le entregas certeza, cosechará milagros. Por eso no importa si lo que declaras es cierto o no ante los ojos del mundo. Si lo sientes como verdadero, si lo pronuncias con la fuerza del alma, entonces el universo comienza a inclinarse hacia esa visión. No por capricho, sino porque así está escrito en las leyes profundas de la creación. Hermes lo enseñó hace milenios. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Lo que transforma tu realidad no es lo que haces, sino lo que eres mientras lo haces. Porque toda manifestación es doble. Nace primero en la mente silenciosa y luego florece en la materia. Mira a tu alrededor. Todo lo que hoy puedes tocar, oír, sentir, alguna vez fue apenas una imagen, un anhelo, una intención escondida en la conciencia de alguien. Nada nace afuera que no haya sido gestado antes en la matriz invisible de lo interno. Y esa matriz está en ti. Sí, tú también eres creador. No uno accidental, sino uno eterno. Pero toda creación verdadera exige un precio, la constancia sagrada. Ese es el precio que pocos quieren pagar. No porque sea difícil, sino porque requiere fidelidad a lo invisible. Es volver, una y otra vez, a sembrar la misma visión, a declarar la misma verdad, a encender el mismo fuego, como el monje que entona su mantra cada amanecer, como el alquimista que calienta su horno cada noche sin saber si esta vez ocurrirá la transmutación, porque esa repetición, hecha con alma, es el verdadero ritual, el más puro, el más poderoso. Uno de los principios más antiguos lo revela con claridad. El ritmo compensa todo. Cada pensamiento lanzado, cada emoción alimentada, cada palabra emitida, regresa y lo hace con la misma fuerza, con la misma intensidad con que fue sembrado. Por eso, si siembras fe, si tus palabras son flechas cargadas de amor y convicción, esa frecuencia no desaparece. Viaja, toca, vibra y finalmente regresa, pero regresa amplificada. Regresa en forma de encuentros, caminos abiertos, señales inesperadas. Esto no es fantasía, es ley. Una ley que no exige que la comprendas para que funcione, pero que se activa con más poder cuando la sientes. No basta con afirmar, soy abundante. Debes sentir la abundancia habitándote como una llama interna. No digas, estoy sana. Si tus emociones se enredan aún en el miedo, visualiza tu cuerpo vibrando en salud. Siéntelo, véelo desde dentro, porque el verbo sin emoción es un cuerpo sin alma. Y el universo no responde a cuerpos muertos. Los sabios antiguos lo sabían. Por eso enseñaban a sus discípulos a hablar poco, pero con poder, a declarar solo cuando la emoción respaldaba la palabra, porque cada palabra sostenida por fe es un decreto, un mandato que el subconsciente no discute, acata. Y así como la oscuridad se instala poco a poco, una costumbre que antes incomodaba, luego se tolera y al final se abraza. Así también la luz puede echar raíces en ti. Repite tu verdad con fe, con emoción, con paciencia, y verás cómo la mentira se desmorona, como las hojas secas al final del otoño. Y entonces, el mundo, ese espejo sagrado que no miente, comenzará a reflejar lo que has sostenido con amor. Este no es un sendero nuevo, es un camino milenario, tallado en piedra por los sacerdotes del Nilo, susurrado en los templos griegos, custodiado por los sabios de Oriente. Y hoy vuelve a ti, no como una novedad, sino como un recordatorio. Tú no eres un espectador, eres el alquimista, el escultor, el creador. Y como todo verdadero creador no esperas,
ordenas, no con arrogancia, sino con alineación interior, con lo que los antiguos llamaban el engaño sagrado. No era un acto de falsedad, era un arte olvidado, el arte de vivir como si ya fueras libre, como si ya hubieras sanado, como si el milagro ya estuviera ocurriendo. Y al hacerlo no estás fingiendo, estás alineando tus vibraciones, porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente sentido, solo responde a frecuencias, y cuando vibras desde la certeza, el universo se ve obligado a adaptarse. Los discípulos de Hermes no esperaban señales para creer, ellos creaban señales al creer. Así como el escultor ya ve la obra final en el mármol antes de tallar el primer golpe, así también el alma debe vivir su visión antes de verla nacer. Pensar como sí, hablar como sí, decidir como sí. Porque en ese como sí está la clave. Es el lenguaje de los dioses y también de los que se atreven a recordar que lo divino vive en ellos. No es un juego de ilusión, es un acto de poder interior. Es la danza entre el deseo y la certeza. Y cuando ambos se abrazan nace la realidad. Hoy, vuelve a ti este saber sagrado, no como un dogma, sino como una elección. Puedes seguir esperando que el mundo cambie para sentirte distinto, o puedes sentirte distinto para que el mundo cambie. Siembra tu fe con constancia, emoción y presencia. Habla con verdad, pero que esa verdad esté encendida. Vive tu deseo con tanta intensidad que no haya espacio para la duda, y observa cómo la creación responde, porque la vida no se mueve por los que esperan, se mueve por los que recuerdan. El eco dorado del presente. Hay secretos que no se gritan, sino que se susurran a los oídos del alma. Saberes tan antiguos que han sido repetidos con otras formas y otras voces, pero cuyo núcleo permanece intacto. El universo no responde al deseo superficial ni a las súplicas desesperadas. Responde al estado del ser. Así lo sabían los grandes creadores de la historia. No usaban palabras como manifestación o vibración, pero vivían encarnando su poder. Uno de ellos, llamado Elías en una tierra de desiertos, decía: cree que ya lo has recibido, y lo tendrás. Otro, cuya sabiduría se ocultó en las escuelas secretas de la antigüedad, enseñaba: toda causa tiene su efecto, y todo efecto nace de una causa. No eran frases para decorar templos, eran fórmulas vivas, puertas que se abrían solo desde adentro. El Kybalión, ese compendio velado de verdades eternas, lo advertía con firmeza. El plano mental trasciende a todos los demás. Lo que se decreta en la mente, no solo con palabras, sino con certeza viva, se refleja con fidelidad en el mundo físico. No como una excepción, sino como una ley. Por eso el llamado engaño sagrado no es realmente un engaño. Es una ceremonia sin incienso ni cantos. Es una alquimia silenciosa que ocurre en la intimidad del alma. Es actuar como si ya fueras libre, y entonces la libertad llega. Es hablar como si ya habitaras la salud, y entonces el cuerpo obedece. Es agradecer como quien ya ha recibido, y el universo, con su lógica perfecta, acelera la entrega. Porque en el lenguaje sutil de la existencia, el futuro no es más que un eco del presente vibracional. Y sin embargo, es aquí donde muchos tropiezan. Esperan una señal, quieren garantías, buscan pruebas. Pero el verdadero sabio no necesita que el árbol dé fruto para creer en la semilla. Él riega la tierra con fe. Él construye desde lo invisible y permite que lo visible llegue como una consecuencia natural. Este arte sagrado no requiere erudición ni mística compleja. Lo que requiere es valentía emocional, la voluntad de sostener una visión interna cuando todo en el exterior grita lo contrario. La fe no siempre es un rayo. A veces es una vela encendida en la noche, que no permite que la oscuridad se sienta sola. Eso era lo que hacía el verdadero alquimista. No transformaba plomo en oro con fórmulas químicas, sino con conciencia. Tomaba el peso de la duda,
el plomo de la costumbre y lo elevaba. Extraía luz de la sombra. Convertía creencias pequeñas en certezas sagradas. Esa es la obra, y como todo arte verdadero requiere repetición devocional. Repetir el pensamiento elevado, repetir la emoción de victoria, repetir la visión como si ya estuviese cumplida, no desde la fatiga, sino desde el hábito del alma, hasta que ese estado ya no se sienta ajeno sino natural, como una segunda piel, como un hogar interior. Los antiguos sabían que el pensamiento por sí solo no bastaba. Decían, una idea sin emoción es un cadáver, y solo lo que vibra puede sembrarse en los planos invisibles. Por eso cultivaban los estados del alma como si fueran jardines sagrados. La gratitud, la esperanza, el amor y la fe no eran emociones comunes, eran llaves, puertas, códigos de acceso a lo divino. Una mente bañada en gratitud se convierte en imán para todo lo bueno. Una mente impregnada de fe se transforma en canal para lo eterno. Y quien respira alegría, esperanza y amor, no necesita rogar, declara, ordena y recibe. No por arrogancia, sino por alineación. Nada de esto ocurre por azar. No es un regalo reservado para iluminados ni místicos solitarios. Es una conquista, una ascensión interior. Como escalar una montaña sagrada, paso a paso, silencio tras silencio, caída tras caída, hasta que al llegar a la cima, algo se enciende y nunca vuelve a apagarse. Desde allí ya no pides, ya no mendigas, ya no suplicas, creas con tu palabra, porque cada palabra es una semilla. Creas con tu presencia, porque cada gesto vibra. Creas con tu silencio, porque la certeza no siempre necesita sonido. Desde ese lugar puedes programar tu subconsciente como quien siembra en tierra fértil. Ya no necesitas esperar el momento ideal. El momento eres tú. La señal eres tú. La coincidencia eres tú vibrando en frecuencia con lo que deseas. Hermes lo enseñaba en las cámaras ocultas de sus discípulos. Nada escapa al principio de causa y efecto. Y tú también estás sujeto a esa ley, pero también eres su arquitecto. Toda vibración que hoy sostienes, si la vives con emoción auténtica, se manifestará. No en un instante predeterminado, pero sí en el momento perfecto. El tiempo y el espacio son solo sirvientes del alma decidida. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje está despertando algo en ti, si sientes el llamado silencioso de tu propia conciencia, recordándote quién eres, entonces, afírmalo. Declara, aunque sea en silencio, tengo el control pleno de mi conciencia. Porque en ese acto, estás confirmando que la obra eres tú, que la alquimia ocurre dentro de ti, que no necesitas conocer todas las leyes, solo vivirlas, encarnarlas, respirarlas, ser su reflejo. Ese es el verdadero viaje del alma. Transformarte tú primero, convertirte en tierra fértil, elevar tus emociones hasta que el pensamiento pueda echar raíces. Y así, sin aspavientos ni fuegos artificiales, el buscador se vuelve maestro. El soñador se vuelve creador, no por repetir fórmulas, sino por vibrar en verdad. Y cuando eso ocurre, ya no hay distancia entre el deseo y la vida, porque tú te has convertido en el puente. No necesitas ser sabio para comenzar, solo necesitas comenzar para volverte sabio. La transformación no espera a que estés listo, no exige perfección, solo exige un primer paso dado con sinceridad. Lo que da inicio a los grandes procesos de la vida no es el conocimiento, sino el movimiento. Y el movimiento que nace desde adentro, guiado por una intención pura, ya lleva consigo la semilla de la sabiduría. Tener fe en uno mismo es tener fe en lo infinito. No son cosas distintas, son apenas dos reflejos de la misma luz. Así lo sabían los antiguos oráculos, así lo enseñaban los iniciados que caminaban los pasillos de piedra del templo de Thoth. Decían que quien se conoce a sí mismo conoce al universo. Y quien se confía a sí mismo, camina junto a los dioses.
No hay diferencia real entre confiar en ti y confiar en lo divino, porque ambas cosas nacen del mismo aliento. Tú no fuiste hecho al azar, ni eres una pieza suelta en este juego inmenso. Eres parte del todo, una extensión viva de lo sagrado. Tu espíritu es una chispa desprendida del fuego eterno, y tu palabra es un eco de la vibración primordial que dio origen a todo cuanto existe. Cuando crees en ti, estás activando esa parte del universo que vive dentro de ti. No es una metáfora, es una ley espiritual que trasciende culturas y épocas. Estás llamando a la inteligencia infinita a través de tu vibración. Estás reconociendo tu parentesco con lo eterno. Estás abriendo la puerta a una fuerza que no necesita explicación para funcionar. La fe no es una emoción más. Es el elixir invisible que da vida al pensamiento y lo convierte en decreto. Es esa energía secreta que transforma una imagen mental en una experiencia vivida. Es la chispa sagrada que enciende el motor del alma y pone en marcha la maquinaria del universo. Por eso los sabios de todas las eras coincidían. Todo lo que comienza con fe termina en forma. Porque la fe es el inicio de toda acumulación verdadera, ya sea de bienes, de salud, de paz o de sabiduría. La lógica tiene límites. La razón, por noble que sea, no puede penetrar ciertos misterios. Hay lugares donde la mente racional colapsa y las palabras humanas se quedan cortas. Es en esos lugares donde la fe se eleva. La fe abre puertas invisibles. No crea ilusiones. Revela caminos que ya estaban ahí, pero que solo se vuelven visibles desde una conciencia elevada. Cuando parece que todo está perdido, cuando los recursos se agotan, cuando el cuerpo se rinde y la mente se rompe, es la fe quien te toma de la mano en silencio y te dice que aún no has terminado, que apenas estás comenzando. Y en ese instante, aunque todo afuera parezca muerto, por dentro empieza a germinar la semilla del renacimiento. Ese es su verdadero poder. La fe es el catalizador invisible que une al ser humano con la inteligencia infinita. Los alquimistas espirituales la llamaban el solvente universal del alma, porque tenía el poder de disolver la duda, el miedo, la desesperación y la ignorancia. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, y ese pensamiento es elevado mediante oración, meditación o autosugestión consciente, ocurre algo extraordinario. Se abre un canal, una línea directa entre tu mente y la mente universal, entre tu alma individual y el alma del todo. Por ese canal empiezan a descender ideas, visiones, caminos, nombres, señales. Tu pensamiento ya no es solo tuyo, se vuelve parte del pensamiento cósmico. En ese momento, tu vida comienza a ser guiada desde planos más altos. Tus pasos se ordenan, tu voz cobra poder, tus decisiones se afinan, tu energía se transforma. El Kybalión lo decía con claridad: el todo está en todo y todo está en el todo. Cuando elevas tu vibración a través de la fe, te alineas con esa parte del universo que sabe más que tú, que ve más lejos que tú, que puede más que tú, pero que vive en ti. La fe transforma un pensamiento común, pasajero y superficial, en una vibración eterna, en una orden cósmica, en un mandato espiritual, y el universo no desobedece una orden emitida con certeza desde el alma. Este es el único instrumento que tenemos como seres humanos para acceder al poder que crea mundos. Y no necesitas templos, ni incienso, ni rituales complejos. Solo necesitas comprender la ley, vivir dentro de ella, convertirte en canal. Porque no es lo mismo saber que el fuego existe, que convertirse en llama. No es lo mismo repetir una oración que vibrar en ella. No es lo mismo pedir que saber profundamente que ya ha sido dado. Todo pensamiento repetido se convierte en creencia. Toda creencia sostenida con emoción se convierte en una frecuencia. Y toda frecuencia mantenida con intención clara se convierte en realidad. Así funciona la ley. Así trabaja la vida. No responde a lo que deseas superficialmente, sino a lo que sostienes con profundidad.
No actúa sobre lo que piensas de vez en cuando, sino sobre lo que eres mientras piensas. Tú no estás aquí para mendigar migajas al universo, estás aquí para recordarle quién eres. Y eso lo haces no con gritos ni demandas, sino con vibración. Comienza donde estás. No necesitas estar listo, solo necesitas estar presente. Siente lo que aún no puedes ver. Camina como quien ya ha recibido. Habla como quien ya está completo. Agradece como quien ya ha comprendido. Porque cuando crees en ti con verdad, estás creyendo en Dios. Y ese, sin excepción, es siempre el inicio de todo milagro. Existe un principio sagrado, uno de los más poderosos que rige en silencio los hilos del universo. Es simple, pero profundo. Todo lo que se repite con emoción se convierte, tarde o temprano, en una ley interna. No importa si lo que se repite es verdadero o falso, si es elevado o limitado, si es expansivo o restrictivo. La mente no distingue esas categorías cuando la emoción está presente. Lo que se repite se graba, y lo que se graba, dirige. Así es como se forma la brújula interior que determina el rumbo de nuestras decisiones, nuestros encuentros y nuestras oportunidades. En las tierras antiguas de la India, los sabios enseñaban que el karma no nace solo de nuestras acciones externas, sino de las creencias profundamente enraizadas en el alma. Crees que no mereces, y la vida responde con carencia. Crees que eres bendecido, y el mundo se convierte en un campo fértil donde todo florece con naturalidad. El universo no te responde por lo que declaras con los labios, sino por lo que vibras en lo más íntimo de tu ser. Y esa vibración, aunque muchos la ignoren, nace del sistema de creencias que cada uno lleva como un sello invisible. Una mentira repetida 1000 veces con emoción se transforma en una verdad para el subconsciente. No porque haya cambiado su esencia, sino porque el alma humana abraza aquello que se le ofrece con insistencia emocional. Y así viven muchos, prisioneros de ideas heredadas, de frases escuchadas en la infancia, de juicios que no les pertenecen. Caminan por el mundo arrastrando decretos que no sembraron, pero que han sostenido durante años como si fueran suyos. Sin embargo, el mismo principio que construye cárceles mentales puede utilizarse para abrir puertas. La repetición no es enemiga, es una herramienta. Solo depende de qué semillas elijas plantar con ella. Elige una verdad elevada, tal vez esta, soy digno de recibir, o esta otra. La abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones. Escríbela, repítela, declárala, pero sobre todo, siéntela. Permite que cada palabra entre en ti como si fuera una melodía antigua que reconoces sin saber por qué. Respira esa frase hasta que ya no sea un pensamiento adoptado, sino una certeza encarnada. Porque al final, tú no eres más que el jardín que brota de los pensamientos que has permitido florecer en tu interior. Tu realidad no empieza afuera, no comienza en los eventos, ni en los demás, ni en las circunstancias. Comienza en una idea, en una emoción que abrazas, en una repetición sostenida con intención. Ese es el verdadero punto de origen del cambio. No es el mundo el que se transforma primero, es la mente. Es el instante en que tú decides sembrar una nueva creencia y cuidarla como si fuera una llama sagrada. Es el momento en que te declaras alquimista de tu vida y dices, sin temor, hoy comienzo a crear desde adentro. A partir de ahí, todo empieza a responder. El universo, como una inteligencia sensible, se inclina a tu favor. La materia, que antes parecía inmóvil, empieza a reconfigurarse. Y aquello que ayer parecía imposible, hoy comienza a parecer inevitable. Lo llaman ley de atracción. Pero mucho antes de tener ese nombre moderno, ya era conocida por los sabios antiguos como el magnetismo oculto del pensamiento emocionalizado. En los planos más sutiles de la existencia, donde lo físico aún no ha tomado forma, donde la materia aún es una intención sin cuerpo, los pensamientos no son cosas ligeras, son entidades, semillas vivas.
corrientes invisibles de energía que viajan a través del campo cuántico, tejiendo puentes entre lo que sientes dentro y lo que el mundo reflejará afuera. Pero no todos los pensamientos tienen ese poder. Solo aquellos que han sido sentidos con intensidad, aquellos que han sido vibrados con emoción verdadera, aquellos que no solo se han pensado, sino que se han vivido por dentro. Un pensamiento cargado de gratitud, de entusiasmo, de devoción o de certeza, posee la energía suficiente para convertirse en imán cósmico. Ese pensamiento comienza a moverse en los planos invisibles, activa redes vibracionales y atrae hacia ti no solo ideas afines, sino personas, lugares, sincronicidades. Todo empieza a resonar con la misma frecuencia que tú sostienes. Este principio, conocido desde los tiempos del antiguo Egipto y transmitido en silencio por las escuelas de sabiduría de Isis y Eleusis, fue simbolizado también en los arcanos del tarot. Según Hermes Trismegisto, todo vibra, nada está inmóvil. Y es precisamente esa vibración la que determina tu frecuencia de realidad. No atraes lo que deseas, no atraes lo que afirmas, atraes lo que eres, vibrando. Y lo que eres nace de los pensamientos que más tiempo habitan en ti y que llevan el perfume de la emoción. Cuando piensas con claridad, pero además sientes con intensidad, estás lanzando una orden al universo. Estás imprimiendo una firma energética en el campo cuántico. Esa orden no necesita intermediarios, no requiere explicaciones. La energía no escucha palabras, responde a vibraciones. Y cuando una idea ha sido sostenida el tiempo suficiente con fe, con amor o con profunda esperanza, se convierte en una corriente transformadora. Puede mover montañas, puede disolver estructuras rígidas, puede atraer lo que parecía inalcanzable. Los sabios del desierto solían decir: no subestimes a la gota. Si cae una y otra vez, con el tiempo abrirá el cauce de un río. Así funciona también tu mente. No solo piensa, emite frecuencias. Es una emisora constante de señales invisibles. Y esas señales son recogidas por la vida. Lo que tú sostienes en tu interior, con suficiente constancia, con emoción sincera, se convierte en decreto. Y lo decretado desde el alma comienza a manifestarse como forma, como circunstancia, como respuesta. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Cuando tu campo interior está saturado de miedo, duda o rencor, no es casualidad que la vida te muestre más y más pruebas que confirmen ese estado. El mundo exterior, en su naturaleza de espejo sutil, simplemente responde al eco de tu vibración. Si en cambio, tu campo se encuentra alineado con la fe, la gratitud y un propósito claro, todo comienza a inclinarse a tu favor. Las puertas se abren con una sincronía inesperada. Los encuentros fortuitos se vuelven revelaciones, y lo que antes parecía azar comienza a mostrar un patrón. No es magia, es ley. Una ley que no grita ni exige, sino que trabaja en el silencio, como un arquitecto invisible que moldea tu destino. Cada pensamiento que sostienes en tu conciencia actúa como una nota musical. Vibra, resuena, y esa vibración empieza a atraer pensamientos similares, como si tu mente construyera una sinfonía interna. Una sola idea, cuando es repetida con intención, se rodea de pensamientos hermanos, y sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de la melodía que tú mismo elegiste componer. No hay azar en esta partitura. Todo fluye, todo refluye, todo sube, todo baja. Así lo anticipó el Kybalión. Lo que vibra se mueve, lo que se mueve atrae, y lo que se sostiene se manifiesta. Ese es el mapa de la creación. Primero la vibración, luego la atracción, más tarde la expansión y finalmente la manifestación. La fórmula es antigua. Repetición más emoción es igual a siembra consciente del destino. No basta con pensar en algo una sola vez.
No basta con anotarlo en una libreta o imaginarlo justo antes de dormir. Sembrar en el campo fértil del alma requiere dos ingredientes sagrados: la repetición constante y la emoción sincera. Este principio, transmitido de boca en boca durante generaciones, fue conocido como autosugestión consciente. No era superstición, era tecnología espiritual. Los antiguos lo aplicaban sin necesidad de palabras modernas. Escribían frases sagradas en los muros de sus templos. Repetían mantras bajo la luz de la luna. Visualizaban con intensidad antes de actuar. Sabían que repetir una idea elevada con emoción era como golpear una campana interior, hasta que su sonido resonara en cada rincón del templo invisible del alma. Primero esa idea vibra en la mente, luego desciende al corazón, más tarde penetra en el subconsciente. Y cuando el subconsciente acepta esa idea como verdad, la convierte en ley interna y comienza a actuar sobre ella de forma automática. Es así como se reconfigura el campo energético de una persona. Y si tu campo cambia de frecuencia, entonces todo cambia contigo. La vida, como una reacción fiel, responde. Así es como rediseñas tu realidad, desde dentro. Pero ninguna creación auténtica puede levantarse sobre ruinas. Por eso, el primer paso para manifestar una vida nueva es soltar todo lo que ya no eres. Se trata de depurar las capas antiguas, liberarte de creencias heredadas, voces que se instalaron en ti sin tu permiso, hábitos adquiridos por miedo o repetición inconsciente. Como un alquimista que separa el oro de lo impuro, debes realizar ese trabajo sagrado contigo mismo, separar lo esencial de lo impuesto. Haz un inventario interior. Pregúntate con honestidad: ¿esta idea que repito es realmente mía? ¿Esta voz interna que me limita me pertenece? ¿Esta emoción me expande o me debilita? Y al responderte, notarás que muchas de tus inseguridades no nacieron en ti. Fueron sembradas, quizás por alguien más, quizás por el entorno. Sin embargo, lo más poderoso es que incluso esas sombras pueden transmutarse. La timidez puede convertirse en sabiduría tranquila. La inseguridad puede transformarse en intuición refinada. No estás roto, solo estás cubierto. Y la autosugestión, bien utilizada, se convierte en el cincel que revela la escultura dormida de tu verdadera esencia. Escribe tus verdades, decláralas en voz alta, afírmalas. Hazlo como quien cuida una semilla preciosa. Cada día, repítelo, no como obligación, sino como un acto de amor hacia tu potencial más alto. Y un día, sin que lo planees, esa semilla romperá la tierra y se alzará. Todo lo que siembras con fe, florece con poder. Cuando el alma recuerda cómo funciona la ley de atracción, cuando ha sentido la fuerza de la fe moviendo las piezas invisibles de la vida, y cuando ha intuido la magnitud del subconsciente como puente entre lo humano y lo divino, nace una necesidad inevitable: la confianza en uno mismo. Porque sin confianza, la fe se disuelve en el aire. Porque sin dirección interna, la energía creadora se queda sin templo donde anclar su poder. La confianza no es un lujo, es un altar, es el fuego sagrado donde la fe encuentra su expresión más pura. Por eso, cultivar confianza no es solo un deseo emocional, es un pacto espiritual, un compromiso con tu verdad, con tu visión, con tu esencia. El buscador verdadero no espera a que el mundo lo confirme. Él se confirma a sí mismo cada día, cada vez que elige creer sin pruebas, cada vez que sostiene una visión en medio del caos, cada vez que dice sí a su voz interior, aunque afuera todo diga no. Allí comienza la verdadera manifestación, no en el mundo externo, no en los resultados. Comienza en el momento sagrado en que tú decides confiar en lo que vibra dentro de ti por encima de lo que ves. La confianza te conecta con tu poder creador, la repetición le da forma y la emoción lo convierte en vida. Este es el arte olvidado de la creación interior.
El compromiso del alma creadora. Estos pasos no son simples ideas que se leen y se olvidan. Son actos alquímicos, transformaciones internas que ocurren cuando se pronuncian en voz alta, se escriben con intención, se respiran como mantras y, sobre todo, se viven. No se trata de información, sino de integración. Son decisiones que marcan el inicio de un camino nuevo. Cuando se ejecutan con firmeza, algo profundo comienza a reorganizarse dentro del ser. Porque en el mundo espiritual, todo lo que se honra con emoción y constancia se convierte en realidad. La primera gran declaración nace del reconocimiento del poder que habita en ti, no como una fantasía, sino como una verdad presente. Dentro de ti vive la fuerza suficiente para alcanzar cualquier propósito noble que tu alma anhele. No eres una hoja al viento. No viniste a este mundo como un error o accidente cósmico. Eres un canal consciente de lo divino, una chispa de inteligencia infinita encarnada en forma humana. Y en el momento en que asumes esa verdad, tu vida deja de depender de las circunstancias externas. Ya no esperas ser rescatado. Te conviertes en quien crea el rescate. Desde ese instante, decides caminar como quien ya ha llegado. Tus acciones dejan de depender de la motivación pasajera. Actúas porque sabes que cada paso construye el puente hacia lo inevitable. No delegas tu destino. No esperas aprobación. No necesitas señales, porque tú mismo te conviertes en la señal. Tu caminar comienza a reflejar una convicción silenciosa, la que tienen aquellos que se saben guiados por una energía más grande. Y esa energía no exige perfección, solo exige compromiso. El siguiente paso se da desde la mente, pero no se queda en ella. Sostienes con devoción la imagen de tu ser futuro, no como una ilusión que anhelas, sino como una memoria que reclamas, porque el alma no sueña cosas imposibles. Recuerda lo que ya ha vivido en otros planos. Entonces te sientas, cierras los ojos y visualizas. Pero no lo haces como un ejercicio mental superficial, sino como un acto sagrado. Te ves a ti mismo en esa versión elevada, íntegra, expandida. Sientes su energía, observas su entorno, escuchas su voz. Y al hacerlo, estableces un vínculo vibracional entre el presente y ese futuro. Un puente invisible, sostenido por la emoción, que reprograma poco a poco tu identidad. Visualizar no es escapar de la realidad, es darle instrucciones al subconsciente. Es enseñarle a tu campo cuántico cómo debe organizarse la materia. Por eso lo haces cada día, con disciplina. Porque sabes que lo que sostienes por dentro con suficiente intensidad se vuelve carne afuera. Luego, como alquimista consciente, tomas esa imagen y la siembras en lo más profundo del subconsciente. No esperas sentirte preparado. Sabes que la preparación se construye en el hacer. Te sientas, hablas contigo mismo, repites tus afirmaciones con intención. Y aunque el mundo externo no haya cambiado todavía, aunque tus emociones titubeen, tú persistes, porque entiendes que cada palabra es un cincel golpeando la piedra. Y un día, tras muchos impactos invisibles, la roca se abre y brota el manantial. La mente no distingue entre lo verdadero y lo intensamente repetido. Por eso eliges tus frases con cuidado, como si estuvieras sembrando códigos sagrados en tu campo interno. Y cada día dedicas unos minutos a reforzar tu confianza, a entrenar tu energía, a recordarte que tú eres el arquitecto. La realidad que mañana vivirás es el reflejo de lo que hoy estás grabando en tu alma. Pero una visión sin propósito es un fuego que se apaga. Por eso tu propósito se vuelve tu llama. No es un deseo superficial, ni una meta impuesta desde afuera. Es una visión que el alma ha elegido experimentar. La escribes con claridad, la lees en voz alta cada día. No como quien espera, sino como quien ordena. Cada palabra que pronuncias con emoción entra en el subconsciente como decreto. Cada vez que repites esa visión, estás levantando los cimientos invisibles de tu realidad futura.
Estás comunicándote con la inteligencia infinita que sostiene el universo. Y esa inteligencia responde con precisión a la vibración clara y sostenida. Tomas tu propósito, lo honras, lo nutres y lo defiendes de las dudas que inevitablemente aparecerán. Sabes que no hay nada más poderoso que una persona que vive alineada con su visión. Por eso te conviertes en guardián de esa llama. Cada lectura es un acto de poder. Cada repetición es una reafirmación de tu derecho divino a manifestar. Y en medio de todo este proceso emerge una forma distinta de confianza. No la que busca validación, no la que necesita aplausos, sino una confianza silenciosa, firme, arraigada en la verdad. No una máscara de seguridad, sino una coherencia real entre lo que piensas, lo que haces y lo que vibras. Porque entiendes que ningún éxito puede sostenerse si está construido sobre el miedo o la falsedad. Solo lo verdadero perdura. Solo lo que vibra en justicia, en integridad y en autenticidad resiste el paso del tiempo. Y así los pasos que diste al comienzo se convierten en tu camino. Ya no son simples instrucciones, son parte de ti. Son el esqueleto invisible de una nueva identidad. No necesitas repetirlos como si fueran fórmulas mágicas. Los vives, los encarnas, y eso es lo que transforma tu campo energético, y con él, tu mundo. El universo no escucha tus pensamientos pasajeros, no responde a tus deseos inconstantes. El universo responde a tu vibración sostenida, a tu coherencia, a tu compromiso. Cada vez que actúas desde el alma, estás emitiendo un decreto, no con palabras vacías, sino con intención verdadera. Y cuando eso ocurre, el universo escucha, y el universo responde, siempre. El juramento del alma creadora. La verdadera transformación no ocurre en la superficie. No es una emoción pasajera, ni una idea inspiradora que se desvanece al anochecer. La transformación que perdura, la que deja huella en los mundos invisibles y se imprime en el destino, solo nace cuando la energía mental, emocional y espiritual se traduce en acción consciente. Y esa acción debe estar alineada con los principios eternos del alma. Imaginar no basta. Soñar no es suficiente. Desear sin compromiso es como encender una vela bajo la lluvia. Todo aquel que verdaderamente desee manifestar una vida de plenitud, prosperidad y verdad, debe hacer algo más. Debe sellar un pacto íntimo, silencioso pero sagrado, pronunciado no ante el mundo, sino ante su propia divinidad interna. Y ese pacto exige que el caminante actúe desde un nuevo código. Estas no son normas arbitrarias ni frases para adornar la mente. Son mandamientos de poder, claves antiguas transmitidas por sabios que comprendieron cómo sincronizar su voluntad con la mente universal. Hoy vuelven a ti, no como mandatos externos, sino como un recordatorio profundo. El camino no se transita con intención vacía, sino con integridad implacable. Y por eso, ante la vida, ante ti mismo, ante el todo, haces un voto inquebrantable. No actuarás jamás desde el egoísmo, porque comprendes que la verdadera abundancia no nace del acaparamiento, sino del bien compartido. Cada palabra que pronuncies, cada decisión que tomes, cada paso que avances, será fuente de elevación para todos los involucrados. Ya no buscarás tu avance personal a costa del retroceso ajeno, porque sabes que lo que se logra sin armonía, se pierde sin aviso. Te comprometes a ser un canal de bendición, no una barrera. Despertarás en ti las fuerzas invisibles del deseo elevado y colaborarás con otras almas que caminan en la misma dirección. No competirás, no imponerás, no manipularás, porque has comprendido que la sinergia es el lenguaje del universo, que la unión de voluntades, cuando se da sin dominación, es el verdadero sello de la creación armoniosa. Así, inducirás a otros a ayudarte no desde el poder ni desde el miedo, sino desde la inspiración. Harás de tu propósito una antorcha que también ilumine el camino de otros. Serás ejemplo, no excusa.
Serás coherencia, no apariencia. Y como todo en la creación, esa coherencia atraerá hacia ti fuerzas invisibles, circunstancias precisas, manos extendidas cuando más las necesites. Toda sombra inútil será reconocida y disuelta. La envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo, ya no serán vistos como rasgos inevitables del ser humano, sino como interferencias energéticas que desvían la luz. En su lugar, elegirás cultivar el amor universal, ese amor que no pide nada a cambio, pero que transforma todo a su paso, porque la energía que sostienes hacia los demás es la misma que construye o destruye tu propio destino. Y esto no es una reflexión para pensar con calma, es una declaración que debe ser vivida con firmeza. Estas palabras, este pacto, deben ser memorizados, repetidos en voz alta y sostenidos con la solemnidad de un juramento sagrado. Mientras más los pronuncies, más penetrarán en tu mente y cuando se conviertan en pensamiento dominante, moldearán tu conducta. Esa conducta, repetida día tras día, definirá tu vibración y la vibración invariablemente te mostrará su reflejo en la realidad. Así, la confianza en ti mismo dejará de ser una postura y se convertirá en una fuerza viva. La prosperidad que manifiestes será duradera, no porque esté anclada en el esfuerzo externo, sino porque brotará desde una raíz limpia y esencial. No habrá máscaras, no habrá ruido, solo verdad. Todo esto se sostiene sobre una ley silenciosa, pero precisa, una ley que nunca descansa, que no necesita validación, que no pregunta ni juzga. La autosugestión. Esta ley ha sido la herramienta más poderosa jamás entregada al ser humano. Con ella se pueden construir imperios o sembrar ruinas, puede sanar cuerpos o incubar enfermedades, puede guiarte hacia la cima o hundirte en el abismo. Y lo más desconcertante es que la estás usando todo el tiempo, te des cuenta o no, a tu favor o en tu contra. La misma fórmula que puede elevarte al esplendor, repetición cargada de emoción, cuando se utiliza con pensamientos de miedo, culpa o derrota, se transforma en un hechizo autodestructivo. El subconsciente, como un sirviente fiel y ciego, simplemente obedece. Así han vivido millones de personas, no por falta de oportunidades, no por mala suerte, sino por una programación inconsciente de derrota. Se dijeron a sí mismas que no podían y no pudieron. Repitieron que no valían y se hundieron. Sostuvieron miedo y el miedo se volvió forma. Porque la ley no castiga ni premia, solo ejecuta. Tú decides el material que entregas. El subconsciente lo transforma en realidad. Por eso grábate esta verdad. El subconsciente no distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo noble y lo destructivo. Solo ejecuta. Es un terreno fértil y como toda tierra, germinará cualquier semilla que se le plante con emoción. Le das odio, nacerá más odio. Le das amor, florecerá belleza. Le das pensamientos de fracaso, te envolverá en tropiezos. Le das imágenes de victoria, abrirá caminos. No hay enemigos externos. El único poder que puede construir o destruir está dentro de ti. Y si no lo diriges, Él elegirá por ti. Y eso, lo sabes, es peligroso. Por eso decides convertirte en el arquitecto de tu realidad. Cada pensamiento, cada impulso emocional, cada palabra repetida con intención, es un ladrillo. Y cada día, con cada repetición, estás construyendo algo. La pregunta es, ¿te atreverás a construir con conciencia? El universo no se detiene. El campo energético que te rodea responde a cada una de tus señales, no las que emites cuando piensas superficialmente, sino aquellas que nacen del centro de tu ser. Lo que se sostiene con coherencia interna termina inevitablemente por manifestarse, y esa es la base del verdadero poder espiritual. La creación no se hace con palabras bonitas, se hace con integridad vibratoria, con decisiones constantes, con un pacto sellado entre tú y lo eterno que vive dentro de ti. Templo o prisión, el rumbo de tu mente.
La pregunta no es trivial. Es la raíz de tu camino. ¿Estás construyendo una prisión o estás edificando un templo? ¿Estás reforzando la voz del miedo o estás consagrando tu alma al poder creador que habita en ti? A cada instante eliges. A cada emoción que sostienes declaras. Y con cada repetición actúas. Porque no basta con querer. El universo no responde a tus deseos. Responde a tu vibración. Esa es la ley. Una ley que no perdona el uso inconsciente de su poder. Una ley que actúa en silencio, precisa, sin juicio. Se llama autosugestión. Pero no es una simple herramienta mental o un truco motivacional. Es la fuerza más antigua del mundo. El espíritu de un poder que nunca duerme. En los templos antiguos, aquellos donde los iniciados caminaban descalzos sobre piedra sagrada, este principio se enseñaba en voz baja, solo a quienes ya estaban preparados. No lo llamaban por ningún nombre, porque sabían que su comprensión no dependía de palabras, sino de experiencia. Todo lo que repites con emoción se vuelve ley en tu mundo. Esa era la enseñanza. Hoy le damos un nombre moderno. Le aplicamos términos científicos, pero la esencia no ha cambiado. Es una fuerza eterna, neutra, exacta, que te acompaña desde el primer aliento. Y como toda fuerza poderosa, puede elevarte o derrumbarte. Puede erigirte como un templo o romperte como una vasija. La mente humana es un campo que nunca descansa. A cada instante recibe ideas, sentimientos, impulsos, imágenes, y todo lo que recibe lo transforma. Ese es su don y su peligro, porque no discrimina. Transforma tanto lo luminoso como lo sombrío, lo cierto como lo falso, lo divino como lo limitado. No se detiene a evaluar si lo que estás sembrando es noble o destructivo, si es una verdad liberadora o una mentira heredada. Simplemente lo toma, lo cultiva y lo convierte en forma. Tú siembras. El subconsciente cosecha. Si siembras miedo, no esperes paz. Si siembras duda, no esperes milagros. Si alimentas cada día pensamientos de escasez, de enfermedad, de fracaso, estás orando sin saberlo a un Dios equivocado. Y lo harás cada día, con cada palabra negativa, con cada suspiro resignado, con cada pensamiento de indignidad. Pero si eliges sembrar fe, certeza, gratitud y visión elevada, entonces el campo responderá. Entonces la cosecha será abundante. Porque como el mismo fuego que puede cocinar los alimentos o incendiar la casa, la autosugestión no tiene moral, no juzga, no discrimina, solo responde. Tú eres su único guía, nadie más. No es la sociedad, ni la familia, ni el destino lo que define tu camino. Es tu propio uso, consciente o inconsciente, de esta ley. Y tu vida será siempre el reflejo del modelo emocional que sostengas día tras día. No puedes invocar a la inteligencia infinita si estás gobernado por el temor. No puedes llamar a la abundancia si aún sostienes dentro de ti la culpa, la vergüenza o la duda. Pero si alineas tu voluntad con la fe, si repites con intención lo que tu alma realmente desea vivir, si visualizas con devoción a esa versión tuya que ya existe en planos invisibles, entonces no habrá fuerza en el mundo que pueda detenerte. Como el viento que mueve las velas de un barco, la autosugestión te llevará hacia donde apunte tu conciencia, no hacia donde digas que quieres ir, hacia donde realmente crees que mereces llegar. Por eso, si no tomas el timón, si no apuntas las velas, si no eliges cada día el contenido de tus pensamientos, terminarás a la deriva, naufragando en un mar de ideas que ni siquiera te pertenecen, palabras que heredaste, miedos que absorbiste, creencias que no cuestionaste, porque todo está contenido en lo que crees. Esa es la llave final. Ese es el sello que cierra todo conocimiento verdadero, la creencia. Y para que esta verdad no se quede en tu mente, sino que se grabe en tus huesos, en tu sangre, en tus actos, existe un verso antiguo, rescatado de los textos de sabiduría olvidada, un fragmento que condensa el corazón de esta enseñanza eterna.
Escúchalo no como una frase inspiradora, sino como un espejo de tu propia alma. Si crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no puedes, no podrás. Si deseas vencer, pero crees que no puedes, es casi seguro que perderás. Porque todo, absolutamente todo, se origina en ese nivel invisible donde tus creencias se hacen carne. Es allí donde se escribe tu destino. No cuando decides lo que quieres, sino cuando crees si eso es posible para ti. Por eso la práctica espiritual más importante no es leer, ni meditar, ni aprender nuevas técnicas. Es elegir con conciencia qué pensamientos repites, qué palabras dejas florecer dentro de ti, qué imágenes permites que tomen raíz. Autosugestión no es una palabra de autoayuda, es una ley universal, una fuerza creadora o destructiva que opera día y noche. A través de ella, tú estás orando continuamente, y tu vida entera es el altar sobre el cual esas oraciones se convierten en forma. No hay un solo pensamiento que se repita con emoción que no deje una huella en la materia. Y no hay una sola emoción sostenida que no convoque sus equivalentes en el mundo físico. Así que vuelve a la pregunta: ¿estás construyendo una prisión o estás levantando un templo? Cada palabra que eliges es un ladrillo. Cada emoción que repites es un plano. Cada creencia que sostienes es un diseño invisible que se proyecta sin fallos en tu realidad. Tú decides el material. Tú decides el diseño. Y el universo, obediente, construye lo que le entregas. Donde hay fe, no hay imposibles. La verdadera batalla no se libra afuera, sino dentro. No comienza en el campo ni en los hechos. Comienza en la mente. Todo lo que se manifiesta afuera ya fue vencido o perdido en el plano interior. El éxito no es producto del azar, ni del talento, ni siquiera de la fuerza. El éxito es una cuestión de voluntad sostenida, de certeza vibrando por dentro cuando todo afuera parece incierto. Es un estado mental que se cultiva, se protege y se refuerza a diario. Porque no es lo que ocurre lo que determina tu destino, sino lo que crees sobre ti mientras ocurre. El universo entero no responde a tus palabras, ni siquiera a tus deseos más nobles. Responde a tu fe, o a tu falta de ella, a tu claridad, o a tu confusión, a tu confianza, o a tus vacilaciones. Y esa respuesta es inevitable, precisa, neutra. A cada instante estás sembrando en el campo de tu mente. Estás alimentando una idea, repitiendo una emoción, validando una creencia. Y lo que siembras con emoción, lo cosechas con certeza. Porque el alma no negocia con la lógica. El alma vibra, y el universo responde a esa vibración con exactitud matemática. Por eso se te invita a declarar con fuerza: yo soy el arquitecto de mi destino. No es una frase inspiradora, es una orden vibracional. Pronúnciala en voz alta. Haz que el universo lo escuche. Haz que tu subconsciente lo grabe como ley interna. Y si has sentido que estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, no las guardes. Compártelas. Porque las almas despiertas no guardan la luz, la multiplican. Las verdaderas batallas de la vida no se ganan con músculos, ni con estrategias, ni con acumulaciones externas. Se ganan con fe, con esa fuerza invisible que sostiene a los que vencen desde el alma. En el campo invisible donde se libra el destino, la fuerza bruta es inútil. No basta con correr más rápido. No basta con tener más recursos. Lo que decide la victoria es esa voz interna que, aún en medio del caos, susurra: puedo, merezco, está hecho. Los grandes conquistadores no son los más ruidosos, son los más firmes, no son los que empujan con violencia, sino los que se sostienen en paz, con una visión clara latiendo en el corazón. Porque antes de recibir cualquier recompensa externa, debes convertirte en quien se cree verdaderamente digno de ella. La vida jamás te entregará algo que no seas capaz de imaginar como posible para ti. Lo que no puedas sostener dentro,
Jamás lo verás reflejado fuera. Este es el secreto que el mundo entero susurra sin cesar, pero que pocos escuchan. La mente es la espada, la fe el escudo y el alma el verdadero comandante. Y quien marcha con estas armas no necesita competir, solo avanzar, solo sostener su visión, aun cuando no haya evidencia, solo confiar. Así lo sabían los sabios antiguos, así lo escribieron los poetas, así lo recuerdan los que han despertado. Y es que dentro de cada ser humano hay una chispa, un fuego sagrado que espera. No eres uno más entre millones, eres portador de un poder inmenso que aún no has reclamado. Bastan unos segundos, un instante de claridad, una emoción intensa, para que ese genio interior despierte. No se necesita una vida entera. A veces basta una pérdida, un momento de amor profundo, una lágrima que cae con sentido. Y cuando despierta, ya no hay vuelta atrás. El alma cambia de rumbo, la mirada se eleva, la vibración asciende y, como por arte de magia, el universo empieza a responderte de otra manera. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha despertado quien lo observa. Y cuando el que observa se transforma, todo el escenario cambia con él. Así ocurrió con Abraham Lincoln. Durante años fue invisible para su época, fracaso tras fracaso, burla tras burla, un hombre común, considerado por muchos como irrelevante. Pero la vida tenía otros planes, no porque Lincoln fuera especial desde el inicio, sino porque un día eligió escuchar a su alma herida. Fue el amor lo que encendió su fuego. Un amor profundo, genuino y trágico por Anne Rutledge, la única mujer que él amó con todo su ser. Su muerte lo devastó, pero también lo transformó. Y de esas cenizas nació algo nuevo. Un hombre con propósito, una mente iluminada, un espíritu inquebrantable. Eso es lo que ocurre cuando la fe sustituye al miedo, cuando el propósito reemplaza al ruido, cuando dejas de buscar señales externas y decides convertirte tú en la señal, cuando dejas de esperar que alguien te salve y te conviertes en el arquitecto, el constructor, el portador de tu destino. Y es ahí donde la historia cambia, no en los hechos externos, sino en la identidad interior que comienzas a habitar. Porque el universo no premia el esfuerzo sin dirección, ni la acción sin convicción. Premia la vibración firme, la coherencia profunda, la fe activa, esa que no necesita aplausos ni validación, esa que no se exhibe, pero mueve montañas, esa que no grita, pero transforma destinos. Recuerda, cada día es una batalla, y cada batalla se gana o se pierde en la mente, no en el mundo. No se trata de tener suerte ni de nacer con ventajas. Se trata de sostener una verdad interior, aun cuando todo afuera la contradiga. Se trata de caminar con fe cuando no hay camino, de sembrar aunque no haya señales de cosecha, de declararte digno, aun cuando el mundo insista en hacerte dudar. Porque donde hay fe no hay imposibles. Y tú, si así lo eliges, puedes ser la prueba viviente de esa verdad. La fuerza que despierta al alma. Así es como despiertan los grandes. No en la calma ni en la comodidad, sino en medio de la conmoción. No por una voluntad impuesta desde fuera, sino por una transformación radical que comienza en lo más profundo. Las almas que renacen no lo hacen porque alguien las empuja, sino porque algo dentro de ellas se enciende. Y ese fuego interior, esa chispa que rompe la inercia, casi siempre lleva el nombre de amor. Muchos han creído que el amor es una distracción, una emoción suave, una pausa en el sendero del crecimiento. Pero están equivocados. El amor auténtico, el que nace del alma, no debilita, fortalece, no confunde, aclara, no te aparta del camino, lo revela. Es una energía de altísimo voltaje espiritual. No es adorno ni premio, es fuerza creadora. Por eso se dice que el amor verdadero es hermano gemelo de la fe. Ambos elevan la vibración al punto en que el pensamiento se convierte en decreto, la palabra en creación y el deseo en manifestación. Cuando amas de verdad, abres un canal a lo divino.
Expandes tu mente creativa, activas la intuición, afinas la voluntad, descubres dentro de ti una claridad que antes estaba dormida. Es en ese estado donde nacen los verdaderos milagros, no por intervención externa, sino porque al vibrar tan alto, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Durante años, quien comparte estas enseñanzas investigó el origen de los grandes logros de la historia humana. ¿Y sabes qué descubrió? Que las obras más sublimes, las ideas más revolucionarias, los movimientos que cambiaron el mundo no surgieron solo desde la lógica ni desde el cálculo. Surgieron desde el amor. Desde un amor tan profundo que activó la visión, que conectó al alma con lo eterno, que transformó una vida común en un legado. Ese amor no se parece al romanticismo pasajero. Es un amor que impulsa a crear, a servir, a expandirse. Es la fuerza que ha sostenido a los sabios, a los profetas, a los inventores, a los héroes silenciosos que dejan huella. Es el amor que no pide nada pero lo da todo. El que no se desgasta porque no se basa en la necesidad, sino en la verdad del alma. Si al leer estas palabras sientes que algo se alinea dentro de ti, si percibes que estás reconectando con una verdad olvidada, entonces detente un momento. Respira y declara en voz alta: tengo el control pleno de mi conciencia. No lo digas como un deseo, dilo como una afirmación. Haz que esa frase no solo entre por tu mente, sino que toque tu campo energético, que resuene en tu pecho como un tambor sagrado, porque lo que piensas, lo sientes, y lo que sientes, lo vibras, y lo que vibras, crea tu mundo. La fe, cuando es real, no necesita explicaciones. Es una fuerza transformadora universal, un fuego invisible que reescribe el destino de los hombres y de las civilizaciones. Si aún dudas de su poder, no necesitas leer tratados antiguos ni peregrinar a lugares sagrados. Solo basta mirar la historia. Basta observar el rastro silencioso de aquellos que caminaron con certeza mientras el mundo temblaba. Los grandes no cambiaron el rumbo de la humanidad con músculo ni con títulos, sino con una certeza tan viva, tan profunda, que fue capaz de doblar el curso del tiempo. No usaron espadas, no necesitaron ejércitos, solo caminaron con fe. Y donde pusieron el pie, la realidad se transformó. Porque la materia obedece a la conciencia, porque la vibración precede a la forma, porque la fe no es esperar, es ordenar desde un nivel de certeza que ya ha visto el resultado en lo invisible. Jesús de Nazaret fue el primer gran ejemplo, no porque fundó una religión, sino porque dejó una frecuencia. Su legado no es un sistema de normas, es una vibración. Su enseñanza fue, por encima de todo, una conciencia. Él operaba desde la unidad con el todo, desde la alquimia interior. Por eso, cuando decía, levántate y anda, no estaba deseando que ocurriera un milagro. Estaba declarando un resultado que ya había contemplado desde su fe absoluta. Esa fe no era teórica, era una certeza tan limpia que transformaba la materia. No hacía magia, manifestaba una realidad superior, no imploraba, ordenaba, porque su vibración ya estaba en sintonía con la mente divina. Así, la enfermedad se disolvía, la muerte retrocedía, el agua se volvía vino, no por espectáculo, sino por ley. Y esa ley sigue viva. No está reservada para unos pocos elegidos. Es el derecho espiritual de todo ser humano que se atreva a recordar quién es. El error no está en la fe. El error está en cómo el mundo la ha interpretado. La fe no es adoración ciega ni repetición mecánica. La fe es vibración activa. Es energía alineada con el propósito del alma. Es certeza sostenida en silencio. Por eso Jesús dijo, según tu fe te será hecho. Y no hay afirmación más poderosa, no hay alquimia más perfecta, porque lo que tú crees profundamente, inevitablemente se convertirá en tu realidad. Así opera el universo, así responde la materia, así se despliega la vida. Entonces recuerda, si deseas transformar tu mundo, no necesitas esperar que algo externo cambie. Solo necesitas volver a habitar tu fe.
a amar con claridad, a declarar con firmeza, a actuar desde esa conciencia superior que ya vive dentro de ti. Porque cuando crees, creas. Cuando amas, expandes. Cuando confías, manifiestas. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. No con ruido, no con estrategias, sino con un corazón alineado, una mente enfocada y un alma en comunión con lo eterno. Así se reescribe el destino. Así se despiertan los grandes. El poder de la fe que transforma el mundo. Gandhi, el hombre menudo de grandes silencios, caminó sobre la tierra sin túnicas doradas, sin tronos, sin ejércitos, sin joyas ni títulos. Y aún así, movió montañas humanas. Su nombre completo fue Mohandas Karamchand Gandhi, pero la historia y el alma colectiva de millones lo recordarían como Mahatma, el alma grande. No gobernó con espadas ni sometió con leyes. No necesitó castillos ni grandes recursos. Su autoridad no venía de un lugar visible, sino de algo más profundo, más antiguo, más poderoso: la fe. No tuvo riquezas que repartir, ni cargos que imponer. No heredó imperios, ni se rodeó de generales. Pero sí tenía algo que el mundo moderno ha olvidado: una certeza inviolable en la fuerza del espíritu. Y con esa certeza despertó a más de 200 millones de seres humanos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue el secreto? Fue su fe, su vibración interna, su confianza pura en que lo invisible también tiene poder sobre lo visible. Fue su decisión diaria de caminar como quien ya ve la victoria, incluso en medio del caos. Gandhi comprendió, como también lo comprendió el Nazareno en su tiempo, que la energía más poderosa del universo no se encuentra en los templos, ni en los gobiernos, ni siquiera en la fuerza bruta. Está en el interior del ser humano que elige confiar. Él no gritó, no empujó, no obligó, inspiró, no impuso su voluntad, encendió una llama. Y esa llama se fue multiplicando, vibrando, resonando en corazones adormecidos. Y así, su fe se convirtió en una marea, una vibración colectiva que, unida a la visión de un solo hombre, fue más poderosa que cualquier imperio armado. ¿Qué otra fuerza ha logrado tanto sin derramar una gota de sangre? No fue la política la que cambió la historia, no fue la lógica, fue la fe, ese fuego invisible que arde en lo más profundo del alma, esa voz que no necesita explicaciones ni demostraciones, esa certeza interna que convierte al ser común en canal de lo divino. Así como Jesús convirtió pensamientos en milagros, Gandhi transformó siglos de opresión en libertad. Y entonces, una pregunta surge con fuerza: ¿qué podrías lograr tú si confiaras por completo en la fuerza invisible que habita en ti? No necesitas fama, no necesitas títulos, no necesitas que nadie te elija o te aplauda. Solo necesitas una visión clara, una creencia firme y el coraje de actuar desde la certeza, incluso cuando el mundo no lo entienda. Tú también eres un canal, tú también puedes ser un templo, tú también puedes convertir tu fe en forma, en hechos, en legado. Decláralo: la fe vive en mí y desde hoy la convierto en mi camino, en mi fuerza y en mi destino. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo retengas, compártelo, porque la fe, cuando se comparte, se multiplica, y la luz que se entrega jamás se apaga. En una remota región del Himalaya, entre valles olvidados por los mapas, vivía un sabio anciano conocido por su serenidad inquebrantable. Se decía que ni las tormentas más oscuras ni las noticias más crueles podían alterar su paz. Un día un joven peregrino llegó hasta él, cansado, roto, desorientado. Se arrodilló ante el maestro y suplicó: ¿cómo puedo cambiar mi destino? ¿Cómo puedo salir de esta oscuridad que me ahoga? El sabio, sin palabras altisonantes ni explicaciones complejas, le entregó algo que no se podía ver. Solo hizo un gesto en el aire. «Aquí tienes», le dijo con voz suave. «Esta es una semilla invisible. Si la riegas cada día con pensamiento claro, emoción sincera y fe inquebrantable, crecerá.
pero si dudas una sola vez, se secará sin que lo notes. El joven volvió a su aldea. Cada mañana se sentaba frente a un trozo de tierra vacía, cerraba los ojos y visualizaba. Hablaba a la semilla invisible, la imaginaba floreciendo. Sentía su aroma, su color, su energía viva, día tras día, sin fallar, sin dudar. Los vecinos se burlaban, le llamaban loco, ingenuo, soñador. Riega tierra vacía, decían, pero él perseveró. Pasó un año, y cuando ya nadie recordaba su empeño, una flor jamás vista brotó del suelo. Tenía luz propia, aroma de eternidad, y su sola presencia transformó la vida de todos los que se acercaron. Era el símbolo visible de una fe invisible. El joven entendió, entonces, que lo que el sabio le había entregado no era una semilla física. Era el poder de convertir una visión en existencia. Había aprendido a crear desde lo intangible. Había encarnado la ley de la fe. Y ahora tú, ¿qué semilla estás regando cada día? ¿La de tus miedos o la de tu visión más elevada? ¿Estás alimentando pensamientos de duda o estás sosteniendo una certeza inquebrantable sobre lo que puedes llegar a ser? Porque aquello que sostienes con devoción, aunque sea invisible hoy, mañana será tu flor, tu forma, tu realidad. El futuro pertenece a quienes comprenden que la fe no es un acto religioso, es un poder creador. Y esa necesidad de fe no es solo personal, se ha convertido en una urgencia colectiva. El mundo está cambiando, la vieja energía se agota. Los sistemas basados en el miedo, en la competencia, en la presión, ya no pueden sostenerse. Por siglos hemos construido sociedades desde la escasez emocional, desde la separación y el control, y eso ha llevado a una humanidad desconectada de su propia alma. Pero cuando todo colapsa, aparece la oportunidad del renacimiento. La nueva era no será construida con manos solamente, será edificada por corazones que vibran en propósito, en compasión, en conciencia. Y para eso se necesita fe, no una fe ciega, sino una fe lúcida, vibrante, viva. Una fe que se traduce en acciones diarias, en pensamientos elevados, en emociones alineadas. La nueva humanidad será espiritual, no porque rece más, sino porque recordará quién es y actuará desde ahí. Como Gandhi, como Jesús, como aquel joven del Himalaya, tú también puedes caminar sobre la tierra dejando huellas de luz. Tú también puedes inspirar, crear, transformar. No necesitas que el mundo te dé permiso. La semilla ya vive dentro de ti, solo espera que la riegues. ¿Lo harás? El nuevo liderazgo nace de la fe. El mundo está gritando, no con palabras, sino con silencios tensos, con ojos apagados, con corazones agotados. La opresión económica ha oxidado las ruedas de la industria, ha secado la creatividad, ha apagado la chispa divina en millones de trabajadores que, día tras día, cumplen funciones que olvidaron por qué comenzaron a realizar. La rutina ha reemplazado al propósito. El cansancio ha reemplazado a la visión. Y cuando el alma se estanca, también lo hace la creación. Nada florece donde no hay fuego interior. Sin embargo, algo está cambiando. Aunque el mundo antiguo se aferre con fuerza a sus viejos esquemas, una nueva vibración ya se percibe bajo la superficie. Es sutil, pero imparable. Es como una semilla que germina en el silencio. Este nuevo paradigma se sostiene sobre pilares distintos. Ya no sobre la codicia, sino sobre la fe. Ya no sobre la acumulación, sino sobre la contribución. En la nueva era, el éxito no se medirá por cuántos ceros hay en una cuenta bancaria, sino por el impacto real que dejamos en los demás. Las organizaciones que florecerán no serán las más grandes, sino las más coherentes. Los líderes no serán los más famosos, sino los más fieles a su alma. Durante demasiado tiempo, el modelo económico se construyó sobre el sacrificio de muchos para la comodidad de unos pocos. Pero ese contrato tácito ha comenzado a romperse.
El alma colectiva de la humanidad ya no lo acepta. Se avecina un nuevo pacto social. No estará escrito en leyes ni será firmado por gobiernos. Nacerá en el corazón de los que despiertan. Será sustentado por la cooperación, el propósito y una fe renovada. Fe en la abundancia compartida, fe en la inteligencia colectiva, fe en que es posible prosperar sin aplastar a otros. Y sobre todo, fe en que el universo recompensa a quien sirve, no a quien explota. Los líderes del mañana no vendrán de los salones dorados del poder, emergerán desde lo invisible, vendrán de lugares olvidados, de pueblos humildes, de talleres, de cocinas, de aulas pequeñas, de mercados. Serán aquellos que han sostenido su visión incluso mientras el mundo colapsaba, aquellos que, mientras todos competían, seguían sembrando en silencio. Y cuando la estructura vieja se derrumbe como un templo sin cimientos, ellos sabrán qué construir. Estos nuevos líderes no impondrán, inspirarán, no dominarán, servirán, no usarán el miedo, usarán la fe. Su guía no será la urgencia, sino la visión, porque ya habrán entendido que liderar no es ejercer poder sobre los demás, sino encarnar una vibración tan alta que eleve a todos a su alrededor. La fe será el plano sobre el cual se edificará el nuevo mundo. Y ese día no está lejos. Se acerca. En ese nuevo mundo, la economía, la educación, la salud y las relaciones se regirán no por jerarquías externas, sino por coherencia interna. No por títulos, sino por integridad. El dinero cambiará de valor. La abundancia será rediseñada. Y la humanidad recordará algo que había olvidado: que el mayor capital es la conciencia despierta. Aquel que comprenda esta verdad hoy prosperará mañana, y no prosperará solo. Será puente para que otros crucen también. Será guía para los que aún temen. Será estructura para lo nuevo que llega. Porque el futuro no pertenece al más fuerte ni al más veloz. Pertenece al más fiel, al que es leal a su visión, leal a su alma, leal al llamado invisible que ya vibra en los corazones del mundo. Este nuevo liderazgo será espiritual, o simplemente no será, porque el modelo de liderazgo tradicional está colapsando. Durante décadas, los negocios se construyeron sobre la velocidad, la producción sin alma y el control. Se trató a los seres humanos como piezas reemplazables dentro de un engranaje despersonalizado. Se midió el éxito por cifras y volumen, olvidando por completo el alma detrás del proceso. Hoy, esa estructura comienza a tambalearse, no porque sea atacada desde afuera, sino porque el espíritu humano ha comenzado a despertar. Y el alma no fue diseñada para obedecer sin propósito, ni para producir sin alegría. Todo sistema que niega el alma está condenado a renovarse o a caer. Ya no es sostenible una sociedad que ignora el propósito de la vida a cambio de resultados mecánicos. El nuevo liderazgo no será agresivo, técnico ni autoritario. Será espiritual, será encarnado por aquellos capaces de unir, de sanar, de guiar con amor. Serán líderes que no impondrán sus ideas, sino que irradiarán su luz. Como Gandhi, entenderán que el verdadero poder no está en someter, sino en elevar. No se trata de renunciar a lo material, sino de recordar que lo material solo cobra sentido cuando está al servicio de algo mayor. Y aquí es necesaria una aclaración sobre el dinero. En esta enseñanza, no se le otorga importancia al dinero por ser lo más valioso. Se habla de él porque, en este mundo, es lo más universal. Todos lo tocan, lo usan, lo buscan, pero su valor real no está en sí mismo, sino en el uso que se le da. En la nueva conciencia, el dinero dejará de ser un fin para convertirse en un medio para servir, para crear, para sanar. En la nueva economía espiritual, no se premiará al más astuto, sino al más íntegro. No prosperará el que más acumule, sino el que más contribuya. Y ese cambio está ocurriendo ya, aunque los noticieros no lo muestren. Lo están gestando miles de almas silenciosas que han decidido no obedecer más al viejo sistema.
gente común con un fuego nuevo en el corazón, hombres y mujeres que se atreven a vivir con propósito, a construir desde el alma, a liderar con compasión. Y tú que estás leyendo esto, también puedes ser uno de ellos. No necesitas una audiencia, solo necesitas un compromiso interior. El mundo no está esperando más genios, está esperando más fieles, fieles a su alma, fieles a su visión, fieles a la verdad que vibra en el fondo del pecho cuando todo afuera parece incierto. Porque el liderazgo del futuro no se mide en logros externos, se mide en vibración, se mide en febrero. La fe, la alquimia que transforma la realidad. En un mundo en el que todo cambia, hay símbolos que permanecen inalterables. El dinero es uno de ellos. No importa la cultura, el idioma, la religión o el nivel de educación. Todos, en algún momento de la vida lo hemos buscado, temido, admirado o necesitado. Pero en su esencia más pura, el dinero no es más que energía concentrada. Una expresión de intercambio. Una forma que responde con total precisión a la vibración con la que se le invoca. Cuando una persona cree en sí misma con absoluta fe, cuando sostiene una visión con determinación, cuando actúa con propósito y gratitud, el dinero no llega como milagro, sino como consecuencia. Es un reflejo natural de esa vibración elevada. Y lo más importante, este principio no se limita al dinero. Es una ley que rige todas las áreas de la existencia. Aplícalo al amor, a la salud, a las relaciones, a los proyectos del alma, y verás cómo también responde. Porque aquello que se cree con fe, se manifiesta con poder. Ese es el secreto que los sabios de todas las épocas han enseñado. Los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, pero los verdaderos sabios comprendían que el verdadero oro no era físico, era espiritual, no era un metal, era un estado de conciencia. Ese estado se llama fe. La fe no es esperanza ciega, no es una emoción débil que se desvanece ante la primera dificultad. Tampoco es una idea repetida como mantra sin convicción. La fe es la energía creadora en su forma más pura. Es vibración sin interferencia. Es certeza sin grietas. Es luz sostenida sin sombra. Cuando una persona tiene fe verdadera, no existen voces internas que la saboteen. No hay fisuras mentales ni emocionales que detengan su impulso. Toda su energía, mental, espiritual y emocional, se alinea en una sola dirección. Y cuando eso sucede, se activa una fuerza imparable, la misma que creó los mundos. Por eso para los antiguos, la fe no era una creencia, era una alquimia, un fuego interno que transformaba lo invisible en forma, lo imposible en destino. Lo que antes era solo visión, se volvía materia. En las escuelas iniciáticas del antiguo Egipto, la fe era considerada la vibración más cercana a lo divino. Se decía que el iniciado que lograba mantener viva esa llama secreta en su interior, se convertía en maestro de su destino. Y es que el universo no responde a deseos tibios ni a súplicas desesperadas. Responde a decretos firmes, a certeza vibrando en cada célula. La fe no pregunta, ¿será posible? La fe afirma, ya es. No espera señales. Se convierte en la señal. No pide permiso. Se mueve como quien ya ha recibido. Y cuando vibras así, el universo entero se alinea contigo. No porque lo hayas forzado, sino porque entraste en coherencia con el todo. La materia responde, el tiempo se dobla, los caminos aparecen. La fe es en esencia una ceremonia silenciosa, una danza entre emoción, pensamiento y espíritu. Cuando crees con todo tu ser, cuando eliminas toda resistencia, cuando sostienes una visión con amor y determinación, ocurre la alquimia. Lo que era duda se transforma en dirección, lo que era deseo, en decreto, lo que parecía imposible, en inevitable. Ese es el oro del verdadero alquimista. No transformar plomo en metal precioso, sino convertir pensamiento en realidad, energía en forma.
La alquimia moderna no está en laboratorios ni en fórmulas secretas, sino en el alma que se alinea con su visión. Por eso te invito a repetir estas declaraciones, no como frases vacías, sino como decretos conscientes, en voz alta, cada día, porque cada palabra que sostienes con emoción se convierte en una orden para tu subconsciente y una señal clara para el universo. Declara con firmeza: yo soy el canal por el cual lo invisible se convierte en forma. Todo lo que sostengo con fe, el universo lo sostiene conmigo. Mi alma ya conoce el camino y mi fe lo confirma con cada paso. Confío en mí porque confío en la chispa divina que me habita. Nada externo tiene más poder que mi certeza interior. Lo que imagino con claridad y sostengo con convicción ya es una realidad en camino. La fuerza que crea estrellas también vive en mí. Mi fe es mi alquimia, transmuta dudas en dirección y sombras en luz. No espero milagros, yo soy el milagro. Camino como quien ya recibió y el universo me responde con abundancia. No tengo que verlo para creerlo. Creo y por eso lo veré. Cada pensamiento sembrado con fe germina en forma. Mi energía creadora es ilimitada cuando vibro sin miedo. Soy uno con el poder que sostiene el todo. Nada puede detener a un alma alineada con su visión. Has recorrido un camino sagrado, uno que no empieza ni termina aquí. Has aprendido que la fe no es un regalo caído del cielo, sino una fuerza que se cultiva. Como un jardín invisible, necesita riego diario. Se fortalece con pensamientos, con actos, con compromiso. La fe verdadera nace de la coherencia, de vivir en armonía con lo que crees. No se trata de esperar un momento mágico, se trata de construirlo, de caminar cada día, como si el milagro ya estuviera contigo. Un verdadero alquimista espiritual no transforma su vida de la noche a la mañana. Practica, observa, confía y sobre todo, persevera, porque la fe no es un relámpago fugaz, es una antorcha que arde y guía. La fe en uno mismo se construye poco a poco. No es suerte, es arte. La vida es un río, y cuando ese río fluye en dirección a tu visión más elevada, nada puede detenerlo. No necesita forzar, solo confiar, porque donde hay fe, hay camino. Donde hay certeza, hay respuesta. Y si sientes que esta enseñanza tocó algo profundo en ti, compártela. No por nosotros, por aquellos que aún están buscando una luz. Porque cuando compartes fe, la fe se multiplica y la luz que entregas nunca se apaga. Y eso fue todo por hoy. Pero si sientes que apenas estamos rascando la superficie, no te preocupes. En el primer enlace de la descripción tienes acceso a contenido más avanzado que puede marcar una verdadera diferencia. Gracias por estar aquí, por apostar por ti, y nos vemos en el próximo video.